Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra conexión espiritual. Hoy tenemos como invitada a Diana Ochoa, una publicista, empresaria, coach ontológica, amiguísima del alma, facilitadora de talleres y cursos enfocados en las relaciones humanas. Bienvenida, Dianita, y gracias por estar aquí con nosotros en este tema tan hermoso que es el perdón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y una gran bendición estar en este espacio. Y bueno, eh, con muchas ganas de poder conversar de este tema tan interesante y tan importante en la vida del ser humano. Así es, Dianita. Cuéntanos, ¿qué es el perdón? Bueno, el perdón, según la Real Academia de la Lengua, es otorgar, ceder, condonar, entregar, ¿cierto? Dar como esa oportunidad de entrega de algo, ¿no? De algo muy valioso, de algo muy preciado para el ser humano. Eso es en general. Más si lo empezamos a ver desde el punto de vista humano, desde el punto de vista realmente del ser, el perdón también es una donación, ¿no? Es una entrega y es algo mucho más profundo que sencillamente entregar un paquete, entregar algo o soltar algo así, ¿no? O sea, es algo mucho más profundo que viene más allá de una entrega o un acto físico o un acto material. Ok, y por eso será que cuando se hace un perdón, como tú lo dices, de acuerdo a la palabra donación o entrega, como algo muy sutil y no se profundiza en ello, pues la consecuencia es igual, pareciera que no pasara nada. Sí, porque pues se maneja como una transacción, ¿no? Ujú. Tú me das, yo Entonces, te perdono y tú aceptas. cuando hablamos del perdón desde el punto de vista de transacción, bueno, allí nos quedamos. Y cuando hablamos de esos mitos que hay sobre el perdón, como por ejemplo perdón y olvido, ¿no? Como algo como que se fija como una política, o como, ay, bueno, está bien, te perdono, como aceptando que, bueno, pasó y me resigno. ¿Qué mitos tenemos todos como seres humanos acerca del perdón? Bueno, hay varias cosas que yo pienso que hay que iniciar para decir que no es el perdón, ¿no? Perfecto. O sea, ¿qué es lo que el perdón definitivamente no es? Ujú. ¿Sí? Entonces, la primera es que hablamos de que el perdón no es un objeto, no es un bien material o un bien físico. Entonces, muchas veces, por ejemplo, una persona entra en deudas económicas y de una u otra manera recibe una condonación de intereses o de deuda y se hace una transacción material de perdonar la deuda o condonar intereses. Ujú. Entonces allí se entrega como un tema material. Resulta que tú le vendiste, no sé, unas joyas a una amiga tuya y la amiga se enredó y nunca más te pagó. Entonces tú dices, bueno, ya que se las quede, se las entrego. Ujú. Entonces allí hay una especie de perdón, de condonación, que es como una especie de transacción, ¿sí? Eso en el tema material, en el tema físico. Bueno, por el otro lado, entendemos también que el perdón no es un contrato, es decir, tú y yo somos amigas de toda la vida y llega un momento en que discutimos, peleamos, tenemos una diferencia, yo hablo mal de ti, tú hablas mal de mí, tan, llegamos a una discusión, es que tú me dijiste, yo te dije y entramos en esa conversación y llega un momento en que yo digo, bueno, está bien, discúlpame, yo me equivoqué, asumo mi error, a mí me dolió esto que tú dijiste también, entonces tú dices así, a mí también me dolió, perdóname y empezamos a hacer una especie de acuerdo, como un contrato, un convenio de solución y borrón y cuenta nueva, seguimos siendo amigas.
Ok, Y sí, aparentemente hay un proceso de perdón, sí, lo aparentemente. entiendo, aparentemente. Entonces, ahí puede haber un proceso de perdón. Si se trabaja interiormente, puede haber un proceso profundo de perdón o puede haber sencillamente un proceso de reconciliación. Entonces, ¿qué puede pasar con la amistad? Que nosotros podemos seguir con una amistad o muy sincera o una amistad muy fría, Sí, queda o muy una amistad magulladita. o una amistad realmente llena de confianza, ¿verdad? O una Ujú. amistad ya social, una amistad por convenio, una amistad por valor, pues de años. ¿Sí? Entonces, siempre que yo espero que la otra persona me pida disculpas y que yo pueda disculparla y que siempre voy a esperar algo a cambio, donde hay un proceso de transacción, bueno, ahí no hay realmente un verdadero proceso de perdón. Es un proceso de conciliación. Ok, además que tú dices, y es muy certera la palabra de la disculpa, porque si vamos a entrar a ver el significado de la palabra disculpar es simplemente decirte, ok, yo justifico lo que tú estás diciendo. Esa es una disculpa, que yo la acepte. Exacto. Y una Pero cosa no es viene el sentido aceptarla profundo, sí. y otra cosa es otorgarla. Una cosa es aceptarla y otra cosa es profundizar, ¿no? Entonces, bueno, igual dentro de las amistades hay muchas posibilidades de reconciliación siempre, más a veces se llega al punto en que las amistades se copan y se enfrían con el tiempo porque son temas reiterativos, ¿no? Porque Ok, realmente no hay una sanación. Entonces aquí cuando hablamos del perdón es realmente poder empezar a comprender que el perdón, más allá de una herramienta de conciliación, el perdón un estado del ser donde me permite a mí vivir de una manera diferente. Entonces, esa es como la segunda parte de lo que no es el perdón, ¿ya? ajá, Lo otro, el perdón no es un acto mágico, ¿sí? No es de que yo hago una oración o una canción o me quedo en lo romántico de lo bonito de la persona y digo ya o este hecho pasó y borrón y cuenta nueva y ya lo olvido. No, o sea, el perdón no es un acto mágico, ¿no? O sea, no es algo que sencillamente se elabora, se toma y se deja o se obtiene, ¿no? Eso también es un tema muy importante a tratar, porque eso hace parte pues, de las dificultades y los mitos para que el perdón realmente no se viva. ok. Sí, sí, como que en ese aspecto tú dices perdonar, pero sería lo que llamamos un perdón del ego, Uh -huh. de esa falsa creencia y ya te perdoné y el otro queda tranquilo, o yo digo que quedo tranquila, pero como tú lo dices, queda todo el sinsabor de no haber ido al fondo de todo el asunto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos el perdón como una transacción, cuando vemos el perdón como que otorgó algo, cuando vemos el perdón como un acto mágico, no le estamos dando realmente la importancia a aquello que está pasando dentro de mi interior y que fue lo que realmente movió mi emoción y que fue lo que realmente movió mi valor interno y que es lo que hace que a mí me duela el alma, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vivimos el perdón de una manera superficial, cuando recordamos el hecho o el suceso, se nos activan todos los botones. O cuando pasa algo similar o parecido, volvemos otra vez. Entonces empieza la desconfianza, empieza la rabia, empiezan los pensamientos rumiantes de lo que sucedió. Ah, pero es que esta persona no cambia. ¿Sí? Entonces eso es parte fundamental de entender, ¿no? Sí, Que son los mitos del perdón y lo que definitivamente no es el no es perdón. el perdón. O sea que muchas veces estamos diciendo perdonamos, pero realmente no estamos eh, en esa conexión con lo que realmente es el perdón. Estamos es Sí, haciendo algo, una transacción, como dices tú. lo que pasa es que el perdón se convierte como en una acción más, como en un paso a seguir más, ¿sí? O sea, como un checklist, Sí, pierde ¿sí? toda su esencia.
sí, porque se vuelve en una acción. Entonces es como que, tengo que perdonar. Bueno, sí, ya lo perdono, ya, me olvido de eso. Pero entonces ahí es Ujú. donde empiezan las frases de los mitos que tú dices. Sí. No, es que yo perdono, pero no olvido, Sí, sí. ¿cierto? Yo perdono, pero no Y olvido. ahí queda. Eh, yo, yo ya lo perdoné, pero igual sé que me va a volver a hacer lo mismo. Yo ya no confío, no creo, ¿cierto? Y bueno, empieza el dolor y la emoción adentro cada vez que llegan momentos. Entonces, de eso se trata. Y bueno, de acuerdo a eso, cuando tú hablabas de olvidar, ¿no? Que no olvidamos, que perdono pero no olvido, ¿qué implica dejar que las cosas pasen y que se supone las dejo en el olvido? ¿Eso qué implica para mí como persona que está perdonando alguna situación? Lo que pasa es que aquí es donde empezamos a ver al ser humano desde la profundidad y la importancia que tiene, ¿sí? Dentro de todo lo que yo he podido aprender en el tema de sanación interior a través de las personas, a nosotros se nos olvida un concepto muy básico y es que nosotros somos seres tripartitos. Nosotros somos seres humanos compuestos por alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? De esa manera, el ser humano es un ser muy complejo que está compuesto por varias dimensiones. Y digamos, de esas tres personas, alma, cuerpo y espíritu, tenemos unas dimensiones que es lo que nos hace a nosotros, pues, tan complejos, tan completos, tan diferentes al animal, ¿cierto? Entonces, nosotros, digamos como que en términos de antropología, o sea, antropología, yo lo llamo antropología teológica, hay cinco dimensiones del ser humano. Uno que es la inteligencia, que es todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, con la parte del pensar, con la parte del conocimiento, perdóname. ¿Qué La es lo que segunda es la llamamos, parte perdona, cuerpo mental? cuerpo mental, ajá, Ok, que es todo lo que aprendemos, ¿no? O sea, desde sí. que nacemos, todo el conocimiento que vamos adquiriendo en nuestro cerebro y todo nuestro background de experiencias, de aprendizaje, de ciencia, de teoría y demás. Luego viene la parte cognitiva, que tiene que ver con la parte de la voluntad, porque nosotros somos creados en libre albedrío y tenemos una voluntad propia. Dios nos hace y nos crea con una voluntad y con una posibilidad de decidir y elegir, ¿de acuerdo? Entonces, esa voluntad es lo que permite que nosotros regulemos el pensamiento racional. La voluntad es lo que nos permite decir, esto está bien, esto está mal, esto me hace bien, esto me hace mal, esto Ujú. va a ayudar a las personas, esto no, ¿de Sí. acuerdo? Está también la parte emocional, que tiene que ver con lo que yo siento, con la conexión con el otro ser humano, que tiene que ver con mi necesidad de sentirme amada, importante, comprendida, valorada. O sea, que mi existencia realmente tiene una razón de ser y un sentir en el mundo del otro, ¿sí? Luego tenemos el área espiritual, que ya es un área más profunda, que igual es la que ilumina todo lo que somos, y la parte fisiológica. La parte fisiológica es toda la parte corporal, con todos los neurotransmisores que nos tiene el cerebro, la dopamina, Todas todas las las hormonas. hormonas, Sí. todo lo que nos activa. Bien, entonces, cuando nosotros nos detenemos un momento en nuestra vida, empezamos a entender que mi ser es un ser tripartito, que yo me conformo de alma, cuerpo y espíritu, que tengo cinco áreas que tengo que atender, que tengo que comprender. Empiezo a hacer una evaluación de cómo vivo mi vida, de cómo estoy conectando y cómo estoy llevando en balance mi pensamiento, mi sentimiento, mi emoción, mi parte física, mi parte social y demás, ¿sí? En ese momento es cuando nosotros podemos hacer un alto en el camino y decir,
qué es lo que a mí me duele del otro, qué he vivido en mi vida que a mí me ha hecho daño y que no me ha permitido vivir en paz, ¿sí? En ese momento, cuando hacemos ese alto, podemos empezar a identificar eh, emociones como la ira, como el odio, como el rencor, como la tristeza, la depresión, la ansiedad y una serie de sensaciones y emociones que nos alteran y nos quitan la paz. Y si vamos profundizando, normalmente vamos a darnos cuenta de que esas emociones surgieron por una herida, ¿cierto? Y esa herida normalmente me la proporcionó alguien o algo o alguna circunstancia. Sí. Que yo no he sabido perdonar. De ahí hacia atrás de tu vida, en algún Exacto. momento surgió esa herida. Y que no yo no he la... sabido perdonar. Exacto. Y no, no sea, o sea, ni siquiera muchas veces se es consciente de la herida. No, y nosotros creemos que ya perdonamos. Ejemplo, no sé, una mujer al que su marido la engañó hace X número de años. Ella le perdona la infidelidad, continuaron, siguieron, pero el amor que ella sentía hacia su esposo y el amor que ella creyó que su esposo le tenía se murió. Entonces están porque sencillamente tienen que estar por los hijos, por costumbre, porque así lo dice La la sociedad. sociedad, porque el ego no me permite vivir de otra manera y vivo de una manera infeliz, ¿cierto? Uh-huh. Y siempre que pasa algo, que él hace algo, que esto, se lo saco, se lo digo, se lo recrimino. Claro, sí, ¿para dónde va? Uh-huh. Exacto. Entonces me duele y me estoy hiriendo. Entonces allí yo no me he permitido vivir un proceso real de perdón. No me he permitido encontrarme primero conmigo misma, empezar a trabajar en mí y empezar a identificar cuáles son esos puntos donde yo no he logrado un verdadero camino hacia el perdón. Oh, wow. Entonces, por eso el tema del perdón es un tema como tan complejo. Iniciamos hablando así puntualmente qué es el perdón, cuáles son Claro, sí, y no los es, mitos, no sé qué. y eso no Y es es, y porque, nada de eso es. claro, nos vamos al diario vivir, a la forma y la dinámica en la que vive el ser humano. Vivimos a 1000 por hora, vivimos avanzando, vivimos pasando las páginas, Pero de ¿cierto? acuerdo a eso, Dianita, nosotros entonces andamos por la vida llenos de heridas abiertas. Normalmente sí. Normalmente sí. Y lo más triste es que no solamente llevamos heridas abiertas, sino que vamos generándole heridas a los que más amamos. Así es. Por ejemplo, en el caso de los que somos padres, bueno, vamos hiriendo a nuestros hijos, ¿no? Sí. Y esto es una cosa que vamos Y vamos, transmitiendo de y generación en vamos, generación. y vamos multiplicando la herida emocional, porque no nos permitimos el espacio y el momento de hacer un alto y de decir, bueno, que no he podido perdonar yo, que tengo dentro de mí para poder empezar a vivir en ese camino hacia la sanidad. Y eso sería un primer paso entonces para ese proceso de perdón. Sí. O sea, yo pienso que este programa es ideal y es muy lindo porque es el primer punto para decirte, oye, ¿cómo estás? ¿Tienes algo que perdonar? ¿Sabes qué es el perdón? Te invito a que lo evalúes. Te invito a que pienses si tú sientes necesidad de perdonar a alguien. Te invito a que evalúes si tú sientes la necesidad de pedirle perdón a alguien. Porque es que vamos en doble vía, ¿no? Sí. Hay algo en tu vida que sea importante que se perdone. Entonces, esa pregunta es clave y fundamental hoy. Y la mayor invitación es, ¿sabes qué es el perdón? ¿Te has detenido a pensar en ello? ¿Tienes que perdonar a alguien? ¿Necesitas pedirle perdón a alguien?
Ese sería, creo que si hoy logramos que las personas piensen en eso, se hagan esta pregunta, hemos Se logró el ganado un objetivo. montón. Claro, es salir de ese automático de la vida y estar en modo víctima de tú me hiciste, tú me quitaste, tú me engañaste, tú me robaste, tú, bueno, 20.000 cosas. Y o te perdono o no te perdono, pero igual sigo mal, sigo con ese dolor y ese sufrimiento y haciéndole daño a otro que tal vez no tiene nada que ver como receptor de esa ira y de ese rencor. Correcto. Y esas emociones afectan, ¿cómo afectan nuestro bienestar? Esas emociones, esa ira, ese Mira, rencor. el tema de estar con estos sentimientos en el corazón y en el alma es que te quitan la esperanza, te quitan la gracia de poder ver cada día como una nueva oportunidad, porque es como que tienes implantada una semillita de amargura. Entonces te levantas y no ves nada diferente ni nada nuevo, porque tu alma está con amargura, está sin sabor. Y puedes estar trabajando, estudiando, en la mega relación, tus hijos perfectos, haciendo ejercicio, haciendo todo lo que aparentemente llevas una vida espectacular, pero llega un momento en que te levantas y no te sientes lleno, no te sientes en plenitud, ¿sí? Ese es un indicador de que hay algo allí para, para analizar, esa amargura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros permitimos que eso suceda, el más mínimo problema, el más mínimo roce, nos activa. Entonces, llega, por ejemplo, no sé, tienes un problema que no vas a saber cómo vas a resolver, te llenas de ansiedad, porque empieza el miedo a llenarte de pensamientos, qué va a pasar, qué va a suceder, cómo lo voy a solucionar. ¿Sí? Entonces te quita la lucidez mental, ¿sí? El tema de Uh-huh. vivir con emociones negativas nos quita lucidez mental. Y físicamente sé que afecta los órganos del Bueno, cuerpo, obviamente. y de hecho está comprobadísimo que la falta de perdón es uno de los principales causantes de las enfermedades más graves que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Ejemplo, el cáncer es una enfermedad donde se ha acumulado por muchos años mucho rencor frente a algo o a alguien que te genera que tus células no tengan opción de vida y te enfermes, Y ¿no? quieran empezar a morir. ¿Qué es lo que hace el cáncer? El cáncer mata las células buenas y ellas se crean como en la oscuridad, digámoslo así. Uh-huh. Sí, sí, eso, bueno, eso ya es otra materia mucho más profunda, Sí. pero sí te digo, por ejemplo, en alguna vez en mi vida yo estaba orando por una persona que tenía un proceso de cáncer y algo que hace parte de mi aprendizaje fue que el Señor me mostró en oración, donde me decía, el perdón es la sanación, el perdón es la sanación, y es poder acompañar a las personas que están padeciendo enfermedades a que puedan entender que es un momento de perdonar. Y cuando nosotros hablamos de sanación, no solamente se trata de una sanación física, porque al final del ejercicio el cáncer puede que se lleve a la persona o no la deje mucho tiempo, pero cuando una persona que está viviendo ese proceso puede vivir un espacio real de perdón y de reconciliación con sus seres amados, su alma va a descansar en paz, su espíritu se va a liberar de ese dolor interno y va a poder trascender en esa armonía y en esa paz que realmente Dios siempre va a tener para cada uno de nosotros. Y lo mejor de eso es que le permite a sus seres amados quedarse con la esperanza
de ese perdón, de esa sanación y de que ellos en vida también puedan empezar a trabajar esa sanación para ellos mismos y para sus hijos y para sus futuras generaciones. Claro, porque aquí me encantaría tocar este tema ya que tú hablas de la oración. Diana ha hecho un proceso muy lindo en la fe, estudiaste teología también y has tenido unos momentos eh, increíbles de demostración de toda esa fe que ella tiene en su poder, y ese poder de oración. Y es hablar del perdón no solo como un principio humano, sino también como un principio esencial en la enseñanza espiritual. Y Jesús, ese gran maestro, nos mostró cómo el perdón transformaba vidas, que fue uno de sus grandes mensajes. Entonces, quisiera aquí empezar a ahondar en este tema, Dianita, con respecto a esas enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús. Jesús nos decía, por ejemplo, nos hablaba del amor incondicional y nos decía, en una parábola nos contaban que le preguntaban al maestro, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Una, dos, tres, cuatro veces sobre lo mismo. Y él decía, hasta 70 veces habrá que perdonar o sea, no habla de límites en el perdón, que pues era algo como tan especial de lo que él hablaba. Cuéntanos, Mira, ahondemos más en esto, Dianita. mira, con respecto a ese tema, hay que partir de un principio y es que Jesús vino a nosotros a hablarnos del amor, ¿sí? O sea, Él vino a enseñarnos, se hizo Dios hecho hombre, a brindarnos esa oportunidad de conocer el amor en nuestra corporalidad, en nuestra humanidad. Entonces Él es Dios hecho cuerpo y sangre, ¿no? Él es Dios hecho hombre aquí a mi lado, donde vino a ser maltratado, humillado, ¿cierto? Lacerado y demás. Entonces, lo principal con Jesús es entender el amor. Él viene a enseñarnos a vivir el verdadero amor. Entonces, cuando Él empieza a vivir todo su proceso de enseñanza, dice que más allá de las leyes, del cumplimiento de las normas, es la misericordia, es el amor, es el perdón, ¿sí? Y habla todo el tiempo del perdón, ¿sí? Entonces, no se trata de decir yo te perdono y te suelto, sino de decir yo te entrego a Dios, mi Padre, para que Él te perdone a ti, ¿sí? Sí. Cuando hablamos de 70 veces 7, diríamos, no, pues entonces está la mujer al que el marido viene y le pega y tiene que ella ponerle la cara, el cuerpo y todo para que le siga pegando 70 veces 7 y ella tiene que seguir allí. No, se trata de que primero nosotros tenemos que mirar a Cristo. Yo como mujer, por ejemplo, en ese ejemplo, miro a Cristo, entiendo que Él a mí me ama primero, que Él a mí me dignifica, que a mí Dios me dignifica, y que si yo me entiendo como hija amada, bendecida, adorada y dignificada por Dios, nada ni nadie me puede venir a hacer daño. ¿Sí? Y empiezo a poner un límite. Y no me convierto en una víctima que acepta 70 veces 7 el golpe, sino que soy una víctima, o en ese momento paso de ser víctima a ser un actor responsable, donde yo me digo, soy amada por Dios, soy digna y pongo mis límites y este trato yo no lo acepto. Y te perdono, porque tú me has herido, me estás haciendo daño, pero no voy a aceptar que me sigas haciendo daño. Y recordaré 70 veces 7 que me maltrataste y me pegaste, pero no voy a permitir que lo sigas haciendo porque es que mi dignidad me la da Dios, no me la das tú. Así es. Entonces es una gran diferencia.
y es entender la enseñanza real de Cristo. Él, por ejemplo, cuando estaba en el proceso de su pasión y muerte, llega un momento, ahorita no me acuerdo el versículo, donde un soldado le pega y él le dice, Jesús le hace el reclamo, pero o sea, ¿por qué me has pegado? Dime qué he hecho yo para que me pegues. Él no otorga en ese momento que le peguen, le dice, ¿por qué? Entonces, eso nos lleva a buscar y a entender que nosotros podemos ser víctimas que permitimos o actores responsables y dignos que no permitimos. ¿Sí? Cada vez que Jesús sanaba a alguien, le decía, yo te perdono, ve y no vuelvas a pecar. ¿Sí? Yo te sano, ve y no vuelvas a pecar. Es el dejar de pecar, es dejar de agredir, dejar de hacer daño al otro y a mí mismo. Y esa es la gran enseñanza de Jesús con respecto al perdón. Él dice, ámense los unos a los otros. Hay que perdonar al hermano. Pero en medio de ese perdón no es otorgar. El perdón no es aceptar la mala voluntad de la otra persona. El perdón no es aceptar el maltrato. El perdón no es aceptar los malos hábitos, no es aceptar la falta de valores, sino al contrario, es en la dignidad y el amor de Dios exigir el valor y la dignidad. Y retirarse, y saber retirarse. Porque entonces ese caso que tú dices de la señora que permite la agresión precisamente por sus creencias o por su costumbre o porque fue educada de esta manera o por cultura, ¿no? Porque a nivel cultural también sabemos de ciertos lugares en el planeta donde esto es una práctica. Entonces el quedarse ahí, ese no es el no perdón que no comienza en casa, porque el perdón debería empezar conmigo misma en casa. Todo comienza en casa. Es que eso no es un perdón. O sea, cuando yo estoy en casa y permito que me maltraten y me golpeen, eso no es un perdón. Eso es una aceptación de una vida en agresión. Y una resignación. Y una resignación. Y ahí es otorgar y es aceptar un hecho que Jesús en ningún momento aceptaría. ¿Sí? O sea, hay que empezar porque el reino de Dios es justicia. ¿Sí? Y aquí la justicia se trata de vivir justamente en armonía, en sanidad y en dignidad, ¿sí? O sea, vivir en equilibrio, vivir en justa medida, es que yo llevo una vida en armonía, en sanidad. Entonces, cuando tú estás en un ambiente donde eres maltratado, humillado, lacerado, pues no estás viviendo en un ambiente sano, ¿no? Sí. Y aquí sí hay que poner una diferencia, o sea, hay que marcar el límite, y es que la iglesia nunca te va a decir quédate a que te sigan golpeando. Al contrario, tú tienes que aprender a poner límites, tienes que empezar a pedir ayuda, ¿sí? Tienes que empezar a trabajar en ti. Por eso es importante empezar a trabajar en nosotros mismos, porque es que cuando nosotros creemos que somos merecedores del castigo, cuando nosotros creemos que es que yo me merezco el golpe de mi marido, o me merezco el engaño de mi esposo, o me merezco que mi esposa me trate mal y no me dignifique como hombre, porque también pasa, a los hombres tampoco se les dignifica. Entonces, cuando yo acepto eso, bueno, es porque ahí hay una herida emocional adentro y realmente acepto algo que no me está dignificando a mí, ¿sí? Entonces Jesús en ningún momento viene a enseñarnos ello. Jesús lo que dice es, arrepiéntete y cambia, o sea, levántate, yo te perdono, no vuelvas a pecar. Entonces, no volver a pecar, ¿qué es? Es empezar a vivir en ese equilibrio y en esa perfecta armonía del valor, de la coherencia,
de vivir en verdad, de vivir en la virtud del amor, de vivir en la honestidad, en la integridad, en el respeto, que yo no puedo venir y herir con una palabra a alguien si es que yo no quiero que a mí me hieran con palabras. Nosotros, tantas heridas que generamos a través de la palabra, Sí, así es. tanto dolor que hay por las palabras que nosotros emitimos. Porque el ego, la soberbia y el orgullo nos hacen hablar así, de boca para afuera, hiriendo, lanzando dardos. Y después nos arrepentimos y creemos que, ay, perdón, lo siento, discúlpame, no quise decir eso, pero la herida queda. La herida ya está Y si son hecha. palabras, y si son palabras reiterativas, esa palabra va haciendo mella en la mente, en el alma, en el corazón de esa persona, y la persona se lo va creyendo, y su alma se va marchitando. Y si yo creo en esas palabras y las recibo como mías propias porque las acepto, porque es que amo tanto a la persona que me las dijo y me las creo, pues yo me estoy marchitando. Y Así ahí es. no hay un proceso de perdón, ahí hay un proceso de aceptación. Es acepto y recibo el veneno que me están lanzando. Y ahí no hay un proceso de perdón. Claro, y en esa aceptación también hay una herida profunda, ¿no? Habría que entrar a ver qué hay allá en ese fondo para aceptarlo así. Para aceptarlo así y para Diana, creérmelo. Diana, y cuando nos decían de poner la otra mejilla, ¿realmente cuál era el mensaje? El poner la otra mejilla es pararte frente a la persona y no ir y darle una bofetada y responderle con la misma moneda. Sí, ok. Es como que, oye, me acabas de golpear, Ujú. me acabas de pegar, explícame por qué lo has hecho. Date el momento que debes, o sea, es muy difícil. Imagínate que Sí, estamos y vienen y me pegan a mí una bofetada y yo tengo que respirar profundo y decir, ¿por qué lo oye, haces? ¿por qué lo Ajá. has hecho? Mi reacción humana inmediata sería voy y le mando otra, ¿no? Y Sí, aquí claro, nos la encendemos, defensa. ¿cierto? Sí. Por defensa. Pero cuando Jesús dice, pon la otra mejilla es alto. Oye, ¿qué estás haciendo? Explícame por qué lo has hecho. Quiero entenderte. Te ofendí, es intentar escuchar a la otra persona y estar dispuesto a ponerle la otra mejilla para entender que yo fui la causante de esa agresión en ese momento. Ujú. Sí, Explícame, el ego quiero no nos lo entender. deja ver de esa manera. Y ahí es menguar el ego. Ajá. Y ahí es, digamos, como que iluminarnos. Yo lo llamo la gracia del Espíritu Santo. Y es darnos ese espacio y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos llene de la paz para no reaccionar y ser reactivos, Sí. sino para entender. Ujú. Cuando yo me permito mirar a la persona a los otros ojos, dispuesta a recibir nuevamente otra, pero Ujú. explícame el por qué, quiero entenderte, quiero comprenderte, quiero ver qué límite pasé yo para que tú me agredas a mí, allí es donde el Señor dice, Uy, pon la otra ahí, mejilla. ahí sería, empezaría ese camino de sanación interesante. No, obviamente, si estamos en medio de una discusión, pero pues dejar que el momento como que se tranquilice, pero sí es una forma perfecta para entrar en esa profundidad de esa herida y darse cuenta gracias al espejo que tienes al frente de realmente de dónde viene todo eso para poder Claro, lograr sanar. claro, porque cuando esta parte es muy importante y es pedirle mucho a Dios que nos permita ver siempre a través de los ojos de Jesús, ¿no? Ujú. Imagínate qué pensaba Sí. Jesús cuando lo estaban latigando, qué pensaba Jesús cuando lo escupieron, qué pensaba Jesús cuando lo laceraban, cuando lo insultaban, cuando lo trataban como cualquier cosa. Entonces, en esos momentos es como dar un alto en el camino y decir, ¿qué haría Jesús?
Maestro, el sí, que fue, enséñame. el que vino a enseñarme, Señor, ¿qué harías tú? Algo que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo en toda mi vida, hace muchos años, fue hacer esto. Respirar profundo y decir, Señor, ilumíname y santifícame. Sé tú y no yo. Empezar a pedirle a Cristo que sea Él en mí, que me permita ver a través de sus ojos. Que Él obre en ti. Y eso me ha permitido ver con misericordia y con no, o sea, no con el velo, el ego, el orgullo y la soberbia de Diana Ochoa, sino Ujú. ver a través de la luz del Espíritu Santo el alma de la otra persona como un alma herida, como un alma necesitada, como un Sí. alma llena de miedo. Y esto requiere una práctica, Dianita, o sea, es hacer el alto y empezar a ver las cosas de otra manera, ¿no? No el Sí. diario vivir donde nos enseña que hay que protegerse y reaccionar de una manera que finalmente no sé a dónde nos pueda llevar. No, claro. Y lo que pasa es que igual hay situaciones de situaciones. O sea, una cosa es que tú vayas en la calle y llegue un ladrón y viene y te agreda y Ujú. vas en defensa propia, haces y deshaces. O sea, Sí, ya ahí es otro tema. Pero imagínate que tú te casas y tienes a tu esposo y empieza el romance y el idilio y tienen su relación hermosa. Y cuando empiezan a convivir, empiezan a salir los demonios que él tiene más los demonios que tú tienes y empiezan a salir las heridas emocionales de tu marido y empiezan a salir las heridas emocionales tuyas y todos los miedos, los temores y demás. Entonces, claro, esto se vuelve en una batalla campal, en una guerra de egos, un tema de orgullo, de soberbia, en una guerra de poderes impresionante. Y cuando tú solamente te enganchas en la pelea, en el que me bofetea, yo le bofeteo, me lanza, yo le lanzo, estamos todo el tiempo en ello, sí, pues estamos sumergidos en ese ambiente oscuro que no nos permite ver. Pero sí. si yo cojo y digo, Señor, tú me has regalado a este hombre como mi marido, algún propósito debes tener en él y en mí. Ayúdame y quiero mirarte solo a ti. Entonces me voy a los pies de mi maestro, de Jesús, y lo miro a él. Le digo, ayúdame a mirarte a ti. Quiero Ujú. entender. Ayúdame a ver a través de tu mirada. Ayúdame a comprender el para qué de esta situación. Primero ayúdame a mirarme a mí. Y empieza Jesús, A divino, mostrar, amoroso claro, y precioso, a mostrarte. claro, y te va a Porque mostrar Jesús es lo todo lo hace. tuyo, no lo del Te otro. muestra tus heridas de niña, te muestra lo que tu papá y tu mamá hicieron, tus antiguas parejas, tus compañeras, compañeros de estudio, lo que sea, jefes, lo que sea que hayas tenido que vivir en tu vida, el Señor te lo muestra, porque Él te ama tanto y te dignifica tanto que empieza como una cebollita a quitarte todas las capitas y empieza a mostrarte que dentro de eso hay un diamante. Bueno, yo voy a cambiar el ejemplo de la cebolla, porque yo tengo un taller hermoso que es mujer de cristal, alma de diamante, y nosotros es como que Jesús nos coge como la roca y empieza a quitarnos todo el carbón. Y ese Ujú. quitar el carbón duele, ese quitar el carbón es un proceso muy doloroso, pero al final él puede mostrarte el diamante que hay en ti y te Sí. muestra cómo él percibe tu alma, tu ser, ¿cierto? Cómo percibe lo que tú eres ante él y te dignifica tanto, 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 que cuando tú te sientes tan amada, tan dignificada, todo lo que te hizo tu esposo y tu pareja pierde sentido, ¿sí? Y así como empiezas a mirarte tú desde ese brillo, desde esa luz, empiezas a darte cuenta que es que tu esposo o tu pareja también era un carboncito, quizás mucho más lleno de basura y de heridas que tú. Y puede que con ese proceso de dignificación y con esa luz que ya emana la persona pueda ser inspiración para su entorno.
Y puede que sí, De como hecho, puede que no, pero será su camino ya. de hecho te lo digo, tú vives tu proceso de sanación, permites recibir la dignidad que Dios te da, empiezas a reconocerte a ti misma como esa mujer digna creada por el Señor, o ese hombre, ¿no? Porque estamos hablando para mujeres y para hombres, como ese ser Sí, humano digno creado por el Señor. Puede que en tu proceso ayudes a la otra persona a que también viva su proceso, puede que no, pero en el momento en que la otra persona no quiera, indistintamente que haga o no, o se esfuerce o no, o trabaje igual que tú o no, su vida también le va a cambiar. Porque tú ya no vas a ser un agente más que se sume a su rabia, a su rencor, a su odio. Sencillamente lo liberas y tú puedes soltarlo, entregarlo a los pies de Cristo y perdonarlo. Y ahí ujú, es donde vives un verdadero proceso de perdón, no es del ego, desde la transacción, sino desde el alma, desde un don que proviene de Dios y puedes entregar a esa persona y perdonarla y puedes empezar a orar por esa persona para que el Señor sane a esa persona. Y ahí hay un verdadero proceso de perdón. Cuando tú logras empezar a orar por quien te hizo daño y clamarle a Dios porque esa persona sane, ahí realmente estás viviendo un proceso real de sanación y de perdón. Dianita, y ya viendo hacia otro lado, en el momento en que nosotros vivimos en un entorno, si tú, no sé, donde hay mucho conflicto armado, ¿no? No nos tenemos que ir muy lejos, en nuestro propio país, bueno, ahora que vemos estas guerras en Rusia, en Ucrania, en Israel, bueno, aquí en el Catatumbo, los desplazados, bueno, ¿qué mensaje tú le das a esas personas que están en medio de esos conflictos tan bravos? De cómo abordar ese proceso de perdón. Uy, qué duro. Sí. Sí, mira, yo pienso que en medio de la oscuridad siempre hay la luz, ¿cierto? O sea, la oscuridad no es otra cosa que la ausencia de la luz, Uh-huh. ¿sí? Y Dios siempre va a ser la luz. Dios. Dios es el único este, ser en la existencia del ser humano que te puede llenar de luz. Nosotros no podemos cambiar nada por manos propias. Es decir, nosotros somos responsables de lo que sucede de acuerdo a las decisiones y las acciones que tomamos. Yo hoy tomo una decisión y esa decisión me va a generar una consecuencia. Yo hoy hago un acto positivo o negativo y ese acto va a tener una consecuencia. Yo soy responsable de ello, ¿de acuerdo? Mas yo no soy responsable de lo que puedan hacer los demás, ni soy responsable de lo que pueda hacer el mundo a nivel global. Sí. Yo no puedo responsabilizarme ni puedo hacer nada. Claro, puedo dar mi opinión, puedo poner una posición, puedo sumarme a una idea, a una protesta, a una marcha y voy a alzar mi voz. Eso lo puedo hacer y eso con seguridad va a generar algo muy positivo o va a generar algo negativo, dependiendo de por dónde yo lo enfoque, Sí. ¿cierto? Entonces, lo único que a nosotros nos queda es entender que a plena conciencia, lo que yo pienso y lo que yo siento es una semilla que se va a generar en mi entorno, ¿sí? Y esa semilla va a generar algo en otras personas y va a ser una semilla multiplicadora, Uh-huh. ¿sí? Y eso se va a sumar y va a sumar y se vuelve como una gran ola, ¿sí? Entonces, de lo que yo debo preocuparme en estos momentos es en mirar a Dios, es ser coherente
y en vivir en estos valores de real, ¿cómo se dice? De real honestidad, de real coherencia, de real humildad, de real misericordia y compasión por la necesidad del otro, donde yo no sea egoísta, donde yo no sea soberbia, donde deje de lado lo material y realmente piense en lo humano. Entonces, que cada acto de mi vida sea luz para mí y para los demás. Y eso se va a multiplicar. Es lo único que está en mis manos. Y para poder ser luz, pues tengo que mirar la luz. Tengo que cogerme el rayito de luz. Y para mí el rayito de luz es Dios. No puedo dar lo que no hay dentro de mí. O sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Es decir, el trabajo diario es estar indagando con nosotros mismos, no con los demás, sino siempre mirar hacia adentro para encontrar esa luz. Sí, es sentirnos necesitados de amor y mirar a la fuente inagotable de amor que es Dios. Es que, Dianita, para tú poder dar algo a alguien, tienes que tenerlo adentro. Sí. Y si tú quieres dar amor, tienes que sentir amor adentro. ¿Y de dónde proviene el amor? ¿De dónde va a venir la fuente inagotable de amor? Del Dios Creador, es nuestra, de claro. quien te creó con creó. tanto amor, Así de quien es. te creó con tanto amor. Ese sería para mí el mejor consejo, más allá de, claro, las acciones humanas, toda la tarea social, las ONGs, bueno, todo trabajo es muy, muy válido, pero todo debe partir de esa fuente inagotable de amor. Dianita, tanta sabiduría en menos de una hora que tenemos para transmitir. Yo quedo enormemente agradecida contigo, con esa luz, con el trabajo de tanto tiempo que llevas tú en todo en la escucha y en la comunicación hacia los demás. Quisiera que nos dejaras un último mensaje antes de despedirnos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo te invito en estos momentos a que sepas que tu vida es absolutamente valiosa, que eres un tesoro, que eres un tesoro enorme y preciado para Dios, para tus padres, para tus hijos, para tus hermanos, para tus amigos, para tu familia. Decirte que tu vida vale tanto, tanto, tanto y es tan preciada y tan importante para los demás que no dudes en que eres merecedor de amor o merecedora de amor. No dudes en que siempre hay la esperanza de ser mejor, siempre hay la esperanza de sanar, siempre hay la esperanza de hacer una vida diferente, de hacer una vida nueva, y que pese a que las circunstancias, los problemas, los obstáculos, los estados de ánimo, el cambio climático, todos los problemas económicos que vengan, debemos buscar ser fuente de luz para todos, empezando por nosotros mismos. Ámate a ti y ama al otro como a ti mismo. Esa es la máxima enseñanza de Jesús, amarnos unos a los otros como a nosotros mismos. Dianita, muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan y se conectan a través del Facebook Live, les dejo este mensaje de Diana Ochoa. Y recordando siempre que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. No significa que ese daño que hayamos sufrido sea menor, sino que al liberarlo nos permitimos sanar y vivir una vida feliz y plena en esta conexión espiritual. Muchas gracias. Los esperamos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Chao, Dianita. Besitos. Gracias. Bye, bye.